Es muy importante entender la función del milagro dentro de una causa de canonización, porque el juicio al que la Iglesia llega con la proclamación de virtudes heroicas es un juicio humano. La Iglesia misma exige una confirmación divina al juicio al que ha llegado estudiando su vida. Exige que Dios intervenga de una manera en la que solo Dios puede obrar, con un milagro. En aquel entonces, los traumatólogos nos protegíamos pocos de las radiaciones cuando hacíamos reducciones incruentas de fractura, y lo hacíamos con unos aparatos llamadas bolas, la bola de Siemens, que eran deleterias para el traumatólogo, sobre todo para las manos. No llevábamos ni protección con mandiles de plomo. En las manos los guantes de plomo los abandonábamos porque era más fácil hacerlo con las manos así descubiertas, y con el transcurso del tiempo y las radiaciones repetidas adquirí una enfermedad, unas quemaduras en los dedos que se llama radiodermitis crónica, que ha llevado a muchos traumatólogos a la tumba. Me di cuenta que iban apareciendo en sus manos como una úlcera y unas eczemas que le iban afectando principalmente los 3 dedos centrales de la mano. Las uñas se le fueron deformando también en forma de pico de loro, que estos eran los síntomas que iba apareciendo la radiodermitis. Estas lesiones se van sumando a la radiación y van provocando lesiones irreversibles. En dermis, fundamentalmente a nivel de los vasos. En epidermis y en los anejos epidérmicos también alterando el pelo, alterando la sudoración, alterando las uñas, etcétera, etcétera. Y claro, yo no dejaba la profesión, no dejaba de reducir hasta que aquellas lesiones fueron progresando y ya constituyeron una verdadera preocupación en mis manos, porque ya para finales de los años 80 me impedían las ulceraciones de las manos hacer muchas intervenciones. Aquello para mí constituía ya una grave preocupación, máxime que uno de los compañeros, el doctor Juan Enrique, pues tenía las manos perdiditas, estaban quemadas, abrasadas, hubo que practicarle la amputación de varios dedos. Ya por aquel entonces, por los años 90, le aparecieron ciertas adenopatías en las axilas, en fin, que el pobre compañero terminó muriéndose por metástasis. Llegó el momento en que se hacía insufrible para el doctor Nevado incluso lavarse las manos con los detergentes y cepillos como hacen los cirujanos antes de las intervenciones. Él no podía usarlos porque al restregarse las manos sangraba. Entonces se determinó en que se ponían los guantes de lino, se le esterilizaban primero y luego posteriormente se ponían los guantes de goma, porque los guantes se esterilizaban con talco y él no podía resistir ni siquiera el talco. En el año 1986 tuve ocasión de ver al doctor Nevado. Observé que presentaba lesiones de radiodermitis crónica, pero ya evolucionada, puesto que en algunas zonas habían úlceras evidentes e hiperkeratosis infiltradas que podían corresponder perfectamente a carcinomas espinocelulares ya establecidos. Me ofrecí a intervenirle si él quería y solucionar este problema, puesto que le comenté, como tú sabes, esto va a ir progresando y te puede crear problemas mayores. El doctor Nevado poco a poco tuvo que ir reduciendo la cirugía y se dedicaba a una cirugía menor porque ya no permitían su uso lavado. Entonces llegó un momento en que tampoco podía trabajar con rayos X. Se dedicó, como he dicho, solamente a reducir fracturas y poner unos yesos y nada más. Casi totalmente dejó la traumatología. Casualmente, un día fui al Ministerio de Agricultura y allí me encontré con un ingeniero agrónomo, porque estaba esperando a otro compañero, y se fijó en mis manos y me dijo: "Uy, ¿qué le pasa a usted en las manos?". Durante la conversación observé que tenía las manos llagadas con heridas en carne viva. Pensé que una solución a su problema podría ser darle la estampa del fundador del Opus Dei, al cual yo le tengo mucha devoción, para curar esa enfermedad que después me dijo él que era incurable. Por aquel entonces hice un viaje también a Austria
¿Y cuál era mi sorpresa? Que en cualquier iglesia de Viena que entraba me encontraba con la estampita del Beato José María. Y yo decía, concho, esto me persigue por todos los lados. Y la verdad, aunque al principio no tenía yo mucha confianza en que aquello me iba a solucionar el problema, no cabe duda que empecé yo a encomendarme al Beato José María y aquello pues dio sus resultados, porque al cabo de 15 o 20 días yo vi que mis manos habían mejorado espectacularmente. Tan es así que yo volví otra vez a iniciar mi actividad quirúrgica y hoy me encuentro yo francamente bien de mis manos, y esto lo achaco pues a la intercesión del Beato José María. Nunca, hasta ese momento, yo pude observar en tanto tiempo que estas lesiones, que siempre evolucionen a más, se hubieran reducido, que hubieran desaparecido sin tratamiento alguno. Yo pude observar pues que no tenía lesiones de electrocoagulación de algún elemento, puesto que siempre dejan una cicatriz, que no tenía injertos aplicados como extirpación y segundo tratamiento de las lesiones que había presentado, sino que efectivamente la radiodermitis crónica estaba, pero aquellas lesiones más evolucionadas ya no existían. Así ocurrieron las cosas y así lo he manifestado, y así pues bueno, lo digo para de alguna manera comentar una cosa que para mí es inexplicable. El por qué ha ocurrido no lo sé, pero eso es lo cierto. Yo le debo mucho al doctor Nevado. Infundió en mí una fuerte esperanza en el enfermo, me ayudó a caminar como enfermera, y lo que hoy soy se lo debo a él, y lo digo así con toda libertad y con toda generosidad, porque para mí ha sido un gran cirujano, un gran médico, no ha escatimado ningún sacrificio que se le ha pedido, ha estado siempre dispuesto, tanto de día como de noche, a la hora que se le llamaba, siempre dispuesto, siempre con agrado, nunca le hemos visto una contrariedad, y para mí, ya le digo, ha sido un ejemplo durante el tiempo de su enfermedad. Yo soy un forofo del trabajo, y digo yo, el Beato José María se ha fijado en mí por el trabajo, porque él tanto habla de la santificación a través del trabajo. Como no sea por este camino, la verdad, no me lo explico.